Bien, infelizmente por algunos inconvenientes con la imagen, tenemos que hacer este contacto nada más que por vía telefónica con el diputado Iván Posada, un diputado de vasta experiencia legislativa. ¿Cuántos periodos legislativos con este diputado? Buenos días y bienvenido a Edición Ilimitada y a R+ Radio y Televisión. Bueno, buenos días, un gusto. Realmente me alegro que me haya llamado para hacer esta nota. Este es mi sexto periodo consecutivo, es decir, estoy en más o menos 27 años como diputado, más 10 como edil que estuve como edil de la Junta Departamental de Montevideo. O sea que digamos que en la faz legislativa desde que el retorno a la democracia, prácticamente. Exacto. Sí, porque si agregamos esos 10 años de la Junta Departamental, en el plano del legislativo departamental, realmente un tema que en particular siempre me gustó, y que por cierto, en el ámbito de Montevideo, bueno, ya de por sí suponía un desafío bien interesante. Seguro, otra que vasta experiencia, por supuesto. Y actualmente, Posada, ¿en qué comisiones se está desempeñando en la Cámara de Diputados? Bueno, yo desde que ingresé a la Cámara de Diputados el 15 de febrero de 1995, siempre integré la Comisión de Hacienda. Usted sabe que en la Cámara de Diputados, los diputados solo podemos integrar una comisión de carácter permanente y después sí podemos integrar comisiones especiales. Claro. Así que yo integro la Comisión de Hacienda y por ende he tenido participación en todas las instancias presupuestales y de rendición de cuentas desde el año 1995 a la fecha. Y en este periodo integro también la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia y la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia. Ah, qué bien esto. Bueno, en el momento de las últimas elecciones, si nos atenemos apenas a los números, estos no fueron buenos para el Partido Independiente porque vieron decrecer notoriamente el caudal electoral e incluso su representación parlamentaria. Perdieron un senador y mantienen únicamente la banca que encabeza usted. Pero si a la incidencia política nos referimos, no les ha ido tan mal, ¿no? ¿Cómo ve usted hoy el papel del Partido Independiente en el concierto político y del gobierno propiamente dicho? Bueno, primero, digamos que coincido con usted que nosotros recibimos realmente un golpazo desde el punto de vista electoral. El partido tuvo una muy magra votación, aún inferior a la votación del año 2004, cuando recién fundamos el partido. Nosotros, está claro, somos una escisión en ese momento de lo que era el partido del Nuevo Espacio. Claro. En el caso de Pablo, su trayectoria política había sido especialmente en el Partido Demócrata Cristiano, y en mi caso, en el Partido por el Gobierno del Pueblo, en Lista 99, la cual integré, digamos, hasta el año 2004, cuando justamente con Rafael Michelini fundamos el Partido del Nuevo Espacio. O sea que desde ese punto de vista, indudablemente que el resultado electoral fue muy magro, y es cierto que ese resultado electoral no se corresponde quizás con el rol que tiene el Partido Independiente en el Poder Ejecutivo, es decir, porque ocupa notoriamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene allí algunos cargos de particular confianza que están directamente en la colaboración de Pablo Mier, el presidente del INEJOP, por ejemplo, es también del Partido Independiente, el ingeniero Darch, y Daniel Pérez es el director nacional de empleo, o sea que hay desde ese punto de vista una representación importante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero además el director nacional de la Oficina de Servicio Civil, el doctor Conrado Ramos, es también un integrante del Partido Independiente, que en las anteriores elecciones, a estas últimas del 2019, ha sido el candidato a la vicepresidencia de la República. Bueno, nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, Mónica Botero, es hoy directora de Mujeres, y Daniel Radío, que fue nuestro candidato a diputado por el departamento de Canelones, ocupa, como es notorio, la Secretaría de
la Junta Nacional de Drogas. Es decir que Correcto. estamos presentes en varias áreas del gobierno y, por ejemplo, Gerardo Sotelo, que fue candidato al Senado, está dirigiendo los medios públicos, Canal 5 y las radios públicas. Exacto. Sí, sin duda una representación en el gobierno nacional bastante más importante de lo que uno podría a priori suponer luego del caudal electoral que los acompañó. Bueno, hace pocos días la Cámara de Diputados terminó o algunas semanas, la rendición de cuentas 2020, que pasó finalmente al Senado, y se espera que a su retorno a la Cámara Baja termine de aprobarse definitivamente allá por octubre. A grosso modo, ¿qué cosas le representaron dudas o discrepancias, si es que hubo alguna, con respecto al texto original de esa rendición de cuentas? Bueno, está claro que allí había algunos artículos que nosotros no compartíamos. En primer lugar, yo quiero decir que sí, claramente apoyamos todo lo que refiere a la rendición de cuentas en sí, porque me parece que de eso se trata en realidad la consideración, es decir, de los números que presentó en el Parlamento el gobierno. Y en ese sentido yo creo que los datos de esta rendición de cuentas avalan lo que fue una conducción en un periodo de crisis, porque realmente la pandemia, la crisis sanitaria derivó en una crisis económica y social, tuvo un impacto realmente muy importante desde ese punto de vista, no solo desde lo sanitario, y había que generar una gestión frente a esa situación y a ese desafío que implicaba realmente un mayor destino de recursos orientados a atender esa situación social crítica. Y en ese sentido, mucho se ha hablado de que el gobierno ha ahorrado, y la verdad que el gobierno ahorró durante el año 2020, a partir, yo diría, de lo que fue el decreto que estableció topes a las ejecuciones, un decreto que claramente tuvo en cuenta, en primer lugar, la situación que se nos venía, pero además todo lo que significaba desde el punto de vista político, la incertidumbre ante una situación fiscal, de déficit fiscal de 5 puntos del Producto Interno Bruto, y además un creciente nivel de endeudamiento, porque hay que decir que cuando tenemos un déficit fiscal de ese orden, de 5 puntos del producto, el endeudamiento anual de nuestro país es del orden de 3.000 millones de dólares. Entonces, era bien importante la forma en que el gobierno asumía ante esa situación de incertidumbre generada por el tema sanitario, pero además con ese dato de la realidad de que el país tenía ese déficit fiscal tan importante. Frente a esa situación, es que se genera un ahorro de 660 millones de dólares, pero que en realidad ese ahorro fue más que gastado en lo que tiene que ver con todos los recursos que se destinaron a atender la situación de la pandemia, especialmente desde el punto de vista del impacto social de esta, fundamentalmente tratando de mantener el vínculo de empleo, el vínculo del trabajo. El seguro de desempleo en ese sentido fue realmente una estrategia muy importante del gobierno, creo que al fin de cuentas bastante exitosa, si la miramos en los resultados finales, porque hoy se conocían datos que, por ejemplo, de la gente que estuvo en el seguro de paro, el 80% se reintegró a su trabajo. Y ese me parece que es un dato realmente muy determinante para evaluar lo que fue la gestión de gobierno en todo lo que tiene que ver con ese tema. Coincide. Pero además, quería decirle que esta rendición de cuentas incluía un incremento del gasto destinado a la infancia, con el cual nosotros estamos particularmente satisfechos, porque nos parece que es destinar recursos a un área y a sectores que están realmente postergados, porque esto está orientado hacia los niños de 0 a 3 años, justamente de los sectores más vulnerables de nuestra población, y en ese sentido nos parece un acierto que se hayan destinado estos 200 millones a razón de 50 millones de dólares por año para
a atender a la infancia. En primer lugar, en el primer año van a estar destinados en la parte más importante al bono crianza, pero que después van a ir a fortalecer la política, yo diría, social de Estado, porque en definitiva se ha mantenido a lo largo de todos los gobiernos, de lo que son los centros CAIF, que brindan un importante apoyo a las familias, sobre todo de hogares vulnerables, en lo que refiere a la atención de los niños. Pero, como usted me preguntaba, no quiero zafar de la pregunta. No, Nosotros teníamos algunos temas que indudablemente en lo que venía de la parte del articulado que no estamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo, por ejemplo, en lo que se planteaba respecto en el artículo 72, que establecía... Le iba a preguntar específicamente acceso, por ese artículo, justamente. Sí, el acceso del Ministerio del Interior a los registros de las personas que en definitiva eran autocultivadores de cannabis. Nos parecía que eso era de alguna manera directamente, en palabras de Daniel Radio, estafar a la gente, porque la ley le había asegurado que esos eran datos sensibles y que consecuentemente no se iban a manejar esos datos. Y que incluso iban contra el propio pensamiento del titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Que anteriormente se había manifestado muy en contra de un formato similar a ese. Exactamente, uno de los aspectos que además, en este caso, el propio presidente de la República, pero también el Partido Independiente no había votado, era la creación de ese registro. O sea que, en realidad, ese cambio en la política nos parecía que era insostenible desde el punto de vista político. Bueno, finalmente se logró que ese artículo quedara al margen. Hay que decir que para eso se contó con una actitud y la buena voluntad del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que manifestó su total, es decir, porque en algún momento Daniel Radio le manifestó públicamente que estaba dispuesto a brindar los datos sobre los clubes canábicos, y el ministro del Interior dijo, bueno, que creía en la palabra de Daniel Radio y consecuentemente nos pidió a nosotros que retiráramos el artículo. O sea que desde ese punto de vista yo creo que fue realmente un tema que finalmente terminamos llegando a buen puerto. Pero también había otros temas. Había temas como los que habían sido planteados especialmente por el presidente del Banco Central, en lo que refiere a modificar la ley en el sentido de que muchos de los organismos del Banco de Uruguay, y desde ese punto de vista también allí... ¿Podría repetir este último concepto, diputado, que justo se perdía un poquito sus expresiones por alguna interferencia en la llamada? Sí, yo decía que también se retiró del proyecto de ley de rendición de cuentas que finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados aquella iniciativa que había presentado el presidente del Banco Central en cuanto a modificar la ley que exige que los fondos de nuestros organismos públicos sean depositados en el Banco de la República. Exacto. Ese artículo también fue retirado, y bueno, y hubo de menor trascendencia, pero que a nuestro juicio eran inconvenientes, y que hay que decirlo esto porque me parece bien importante, que en el ámbito de la coalición llegamos a los acuerdos para tratar de que el proyecto que en definitiva se aprobara en la Cámara de Diputados contara con el voto unánime de todos los partidos integrantes de la coalición de gobierno. Correcto. Hace algunas semanas también se habló en nuestro programa, o dialogamos en nuestro programa con el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, que nos decía, por ejemplo, algo que, bueno, nosotros acá en Rivera, que tenemos una sede de la UTEC, nos afecta muchísimo, nos sensibiliza mucho, y es que no se lograron ampliar los recursos para esta institución, y lo que redundaría en posiblemente a que algunas carreras no pudieran continuar. ¿Opina de igual manera o cree que se sobredimensiona ese tema? A ver, yo creo que la UTEC ha sido la gran creación
con el acuerdo político de todos los partidos políticos. Y desde su nacimiento, digamos, de su creación, ha tenido un apoyo del sistema político notable, porque creo que todos hemos valorado que se necesitaba una respuesta muy fuerte en materia de formación universitaria en el interior del país. Yo soy de los convencidos que hay dos cosas que en definitiva explican el rezago que existe en el interior de nuestro país. Uno es el tema de la educación, y en ese sentido la descentralización y el acceso a la educación es una de las claves de un desarrollo sostenible en el interior de nuestro país. Y el otro tema es la descentralización de las inversiones, porque en definitiva conocimiento e inversiones constituyen, digamos, un elemento indisoluble para que pueda haber un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo en el interior del país, y en ese sentido tener un desarrollo económico y social más parejo a nivel de todo nuestro país, y no generar esta macrocefalía que tiene Uruguay en el sentido de que todo termina, digamos, y sobre todo canalizándose a través de la capital de la República, que es Montevideo. Desde ese punto de vista, yo creo que en la instancia de presupuesto, en particular, y desde el ámbito de la coalición, trabajamos para que la UTEC tuviera mayores recursos que atendieran justamente algunas de las áreas de su desarrollo, y particularmente todo lo que tiene que ver con el acceso en términos de educación virtual, porque nos parecía que en una situación de pandemia como la que estábamos, pero sobre todo para atender situaciones, a veces dificultades de traslado que tienen muchas veces los muchachos y muchachas de nuestro país a un determinado lugar, esa estrategia debía consolidarse en todo lo que es el desarrollo de la universidad tecnológica. Así que desde ese punto de vista, seguramente se necesitan más recursos para el tema de la educación universitaria, pero en todo caso creo que en este periodo de gobierno se ha estado atento a los pedidos que se han desarrollado, tanto de la UTEC como de la Universidad de la República, porque entendemos que es la mejor inversión que podemos hacer de cara hacia el futuro. Correcto. Bien, hasta hace pocos días Cecilia Botino, Álvaro Astugue y usted integraron la comisión preinvestigadora por los gastos denunciados en el entonces por el exdirector nacional de turismo. Y disculpe mi ignorancia en el tema, pero ¿es común que luego de preinvestigar usted o nadie de su partido integre la investigadora definitiva? Sí, es común. Es decir, generalmente las personas que integran la preinvestigadora no integran la investigadora. Eso es como es lo que de alguna manera corresponde. Es decir, quienes integran esa instancia que va a tener una condición adecuada a la exigencia de la circunstancia, y la circunstancia lo requiere. ¿Cómo le cayeron a usted los dichos del diputado Caggiani que catalogó este formato de investigadora con el término zafarrancho jurídico? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que acá estamos en una situación realmente de excepción. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la ley 16.698, que es la ley que regula las comisiones parlamentarias, pero en particular las comisiones investigadoras parlamentarias y las comisiones con fines legislativos en el ámbito parlamentario, establece ese artículo 16 que los legisladores solo se puede investigar su actuación si es decir, se manejan tres posibles hipótesis. La existencia de un juicio político, es decir, se establece un juicio político, se acusa a un legislador de un juicio político, se tramita un desafuero, o sea que hay una solicitud de la justicia solicitando un desafuero, y en ese caso se puede
parlamentaria investigadora para atender esa situación. O en el caso de esas reglas de conducta, de acuerdo a lo que establece el artículo 115 de la Constitución, en ese caso también procede la investigación de un legislador, una comisión investigadora que investigue un legislador. O sea que acá estábamos en una situación, digamos, de un punto de vista extraordinario, porque si bien lo que se solicitaba por el diputado Antonini, en función de las denuncias del exdirector nacional de turismo, Pérez Banchero, era investigar la gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, la realidad que al momento que se plantea la comisión investigadora, el diputado Germán Cardoso ya había reasumido su cargo en la Cámara de Diputados. ¿Qué facilitó que en definitiva se integrara una comisión y se investigara esto? La voluntad manifestada por el propio diputado Germán Cardoso de que quería que se investigara las situaciones denunciadas, al grado tal de que él plantea, de hecho, otra comisión investigadora en el sentido de especialmente analizar, comparar lo que tiene que ver con los procedimientos de compra realizados durante su periodo, pero también en los gobiernos anteriores, los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio. No enfrentamos a una situación realmente de excepción, porque además no es común, no tenía ningún antecedente, que sobre un mismo tema hubiera una denuncia que se presentó el 24 de agosto a las 12:20 y una segunda denuncia que también estaba referida a ese tema el mismo día, 1:15 después. O sea que allí estamos hablando de una situación de excepción. Y necesariamente teníamos que darle una respuesta, porque nosotros, desde el punto de vista de lo que entendíamos en la coalición, la primera premisa a la cual nos atuvimos es que se investigue todo lo que haya que investigar. Es decir, que no quede nada sin investigar. Y si acá hay, por un lado, una denuncia que está presentada por un diputado del Frente Amplio, pero sobre lo que habían sido denuncias públicas realizadas por el exdirector nacional de turismo, Pérez Banchero, que estaba, para nosotros era de cajón de que eso se debía investigar. Y por otro lado, también teniendo en cuenta lo que solicitaba el diputado Germán Cardoso, que en todo caso, de alguna manera buscaba, con la investigadora que planteaba, era constituir prueba de que su actuación en el Ministerio de Turismo había tenido el mismo proceder que en anteriores administraciones. Y desde ese punto de vista, bueno, lo que se hizo fue habilitar una única comisión investigadora, cosa que el Frente Amplio estaba de acuerdo. El Frente Amplio acordó en un determinado momento con la coalición la creación de una única investigadora. En lo que difería el Frente Amplio es que le diera también el carácter. Pero nosotros no le dimos permisión al diputado Cardoso para toda la investigación. Lo que dijimos es, se crea una comisión investigadora cuyo objeto tiene, por un lado, las denuncias del diputado Antonini. En todo lo que tiene que ver con la investigación de las denuncias del diputado Antonini, el denunciante es el diputado Antonini y es el que va a actuar como tal. O sea, compartimentamos el trabajo de la comisión. Y por otro lado, la denuncia del diputado Cardoso. Tiene que ver con la denuncia del diputado Cardoso como denunciante del diputado Cardoso. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es simplemente una economía de carácter procesal comisión. En lugar de formar de forma una sola, pero que se investigue absolutamente de forma tal de por en definitiva se incurrieron, de acuerdo a lo que plantea el diputado Antonini, en irregularidades e ilicitudes en la gestión como ministro del actual diputado Germán Cardoso, o si en el caso
anteriores los procedimientos de compra utilizados también fueron por la vía de la compra directa, y que lo que manifestó el diputado Cardoso en la sesión de Cámara en que se trató este tema, de que en realidad esa era la forma en que se contrataba en el Ministerio de Turismo, tanto en su periodo como en el periodo anterior. Bueno, en definitiva, lo importante es que se investigue. Y en ese sentido, a diferencia de lo que pasó en varias oportunidades durante años de gobierno del Frente Amplio, aquí se habilitó esta investigadora pedida por el Frente Amplio y se habilitó también, bueno, este planteo que había hecho el diputado Germán Cardoso. Lo importante es que se investigue. Sí, ciertamente. ¿Sabe qué? Yo sé que con lo que le voy a preguntar, o el fondo de la cuestión de lo que le voy a preguntar, no hay ilegalidades, pero le pregunto si esto no hubiera estado más exento de suspicacias si el actual diputado y exministro Cardoso pidiera una comisión investigadora a sus colegas de partido o de coalición, pero manteniéndose él fuera del Parlamento, porque ahora lo que se puede interpretar es que ciertamente podrán pararse a los fueros. Dudo, y después de lo que sucediera con el senador Manini, que durante mucho tiempo dijo que no se iban a amparar a fueros y terminó amparándose a los mismos, creo que todos tenemos el derecho de sospechar de que, llegado el caso, el diputado Cardoso también puede acudir al mismo mecanismo. ¿No opina de esa manera? A ver, yo lo que creo es que primero debemos investigar. Hay que también señalar de que concomitantemente a la creación de esta investigadora, el Frente Amplio ha anunciado que va a presentar estas mismas denuncias a la justicia. Claro. Por tanto, allí habrá un ámbito donde se estará actuando. Y lo que puedo garantizar es la actitud del Partido Independiente. Yo creo que razonablemente también puedo pensar que esa va a ser la actitud del resto de los integrantes de los partidos de la coalición. Pero si acá se comprueban de alguna manera irregularidades o ilicitudes, todo lo que se investigue va a terminar en el ámbito de la justicia. Y si la justicia entiende de que en este caso algún legislador tiene que ir a declarar, y para eso es necesario que si hay una acusación, es decir, se va como indagado, no tengo dudas de que la Cámara de Diputados va a acceder a al desafuero si corresponde. Por tanto, desde ese punto de vista, para nosotros no hay ningún tipo de impedimento en esta situación que se está dando actualmente. Creemos que en todo caso lo que se da son las mayores garantías posibles, por un lado, para que se investigue en lo que refiere a las denuncias presentadas por el Frente Amplio, porque públicamente hiciera el director nacional de turismo, y también respecto a lo que plantea el diputado Cardoso en la referencia a los procedimientos de compra utilizados durante su periodo y en los periodos anteriores. Claro. Deduzco de sus palabras entonces que el Partido Independiente, en este caso representado por usted en la Cámara, estaría dispuesto a votar, retirar los fueros caso la justicia así lo solicitara al diputado Cardoso. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Si hubiera un pronunciamiento de la justicia en el sentido de que debe ser indagada y en consecuencia para que ocurra eso es necesario el desafuero, para nosotros es lo que correspondería. Diputado Iván Posada, ha sido más que amable usted, le agradecemos por este contacto y lamentamos infelizmente que no haya podido ser como hubiéramos querido, con imagen, porque R+ es radio, televisión, pero bueno, imponderables suelen suceder y a veces nos juegan estas malas pasadas. Bueno, seguramente, por favor, un gusto, seguramente en estas instancias que se vienen, donde de alguna manera vamos seguramente a tener una instancia de referéndum, vamos a tener oportunidad de visitar Rivera y vamos a tener también la oportunidad de estar con usted personalmente. Cómo no, con mucho gusto. Que pase bien, muchas gracias. Que pase muy bien, hasta luego.